Tercer Canal ha querido hoy dedicar la emisión especial, la emisión central del informativo del Tercer Canal, a este sinnúmero de denuncias que entre la noche y la madrugada de hoy, diferentes ciudadanos en diferentes regiones del país, en Cali, Popayán, Pasto, Bogotá, Medellín, Soacha, Facatativá, nos hicieron llegar en las últimas horas a la redacción del Tercer Canal. Ustedes vieron, y así lo dijimos, cómo la gran prensa se encargó de señalar una y otra vez de que el paro, la movilización nacional de paro del 28 de abril y el 29 de abril, había sido básicamente de vándalos y de violentos. Para el Tercer Canal no es así. Y editorialmente nuestra posición es que las movilizaciones que se produjeron en el marco de la jornada de protesta nacional contra la reforma tributaria del 28 y el 29 de abril son movilizaciones que nos invitan a la esperanza. En pocos minutos vamos a ver, y van a ver ustedes, y lo vamos a analizar, las diferentes denuncias de abusos por parte de la fuerza pública en diferentes regiones del país. Pero antes quiero entrar en parte al análisis con el profesor Víctor de Currea Lugo, quien es profesor, médico, analista político, experto en temas del Oriente Medio. Primero, para hacerle dos preguntas, iniciando al profesor Víctor de Currea. Víctor, aquí también ha habido y se debe abrir un gran debate sobre el comportamiento de los medios, de los grandes medios corporativos en el análisis y la lectura de la gran jornada de paro del 28 y el 29 de abril. ¿Cuál es el análisis que usted hace a ese respecto, Víctor? Buenos días, Holman, y buenos días a la audiencia y a la televidencia. Yo creo que cuando uno analiza, por ejemplo, el conflicto de Ruanda, es imposible analizarlo de una manera justa si no entendemos el papel que jugó la radio Mil Colinas, que terminó incendiando el país y llamando al genocidio. De hecho, la Corte, el Tribunal Internacional para Ruanda, precisó que había una responsabilidad. El director de la radio dijo, yo no maté a nadie, y la Corte, el Sistema Internacional de Justicia Penal le dijo, usted no mató a nadie, pero incidió en la muerte de muchísimos, de cientos de miles de personas. El problema no es solamente quién da la orden, que ese es un debate importante. Parece que en las últimas horas quien está dando la orden de militarizar las ciudades es el señor Álvaro Uribe Vélez, pero es cuál es el papel social que cumple la prensa. Entonces, frente a la prensa yo siento que hay dos escenarios. O hacemos periodismo, que es confrontar el poder, confrontar las diferentes teorías, sopesar las diferentes fuentes de información, o hacemos publicidad. Con esto no estoy hablando mal de los publicistas, pero me cuesta trabajo llamar periodismo a unas coberturas que se enfocan únicamente en ciertas narrativas, y esas narrativas nos llevan, Holman, a varias cosas. Primero, reducir toda la causa de la protesta social a un problema de dos o tres pintadas en una pared. Segundo, debatir y volver todo el debate un debate que no tiene que ver con el fondo del paro, sino con las formas del paro, sugiriendo que hay una forma correcta, que es por el andén los domingos de 9 a 10 de la mañana que se debe hacer una protesta. Y lo más grave es convirtiendo a los manifestantes en vándalos y ahora a los vándalos en terroristas, con lo cual se justifica el uso del ejército. Es brutal toda esta construcción narrativa con la que se han generado. Fíjense que la primera baja en la guerra es la verdad y en los conflictos sociales también lo es. Se crea un enemigo al que después se pueda eliminar de una manera fascista, de una manera autoritaria, sin que medie ningún tipo de debate político serio. Víctor, así como hemos criticado la, por diferentes sectores la desconexión total que hay entre el Congreso de la República, el presidente Iván Duque con el país, hemos visto una desconexión total con el país. Pareciera que también hay una desconexión total de estos grandes medios de comunicación corporativos.
Y no es gratuito tampoco, si uno ve las más recientes encuestas de opinión pública, también cómo viene perdiendo credibilidad los grandes medios de comunicación y sin lugar a dudas, por lo menos para mí, tiene que ver con este relato que en lugar de ser contrapoder el del periodismo como nos lo enseña y es el deber ser del periodismo, ser contrapoder, el periodismo en Colombia cada día más se pone del lado del poder, en este caso del lado del gobierno de Iván Duque. El problema es cuando el sentimiento, la línea política de la editorialización, de hacer editorial, es impuesto a todos los periodistas. Entonces, si una medio de comunicación es del partido A, parece que los periodistas, los camarógrafos, están obligados a hacer desde esa óptica la información y la cobertura, sobre pretexto de ser expulsados, de ser sancionados. La salida de Margarita Rosa de Francisco del Tiempo es un buen ejemplo precisamente de eso. Las denuncias contra María José Pizarro de ser aparentemente antisemita porque denunció lo que es el sionismo, porque pues, la revista Semana pertenece al señor Gilinski, y tienen un afán de convencernos que judaísmo es lo mismo que sionismo y que semitismo, lo que es un completo y absoluto, una absoluta ridiculez, y sería chistoso si no fuera además responsable de la ocupación de palestinos. Es solo dos ejemplos en estas últimas semanas de cómo se manejan los medios en el país. Por supuesto, hay un afán de cómo fortalecemos, afortunadamente las redes sociales, con todos sus errores, también existen para ser usadas por la sociedad, pero cómo fortalecemos proyectos alternativos de comunicación, porque de nada nos sirve, bueno, de poco nos sirve saber la verdad en 30 años o en 20 años de quién mató a Luis Carlos Galán o cómo mataron a Bernardo Jaramillo o a Carlos Pizarro, cuando deberíamos de saberlo a tiempo y obrar con justicia. Entonces yo creo que la comodidad del escritorio del periodista a veces riñe mucho con el trabajo real en las calles. Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que sin, por ejemplo, y no quiero de ninguna manera aquí echarte cepillo, diríamos en mi barrio, pero si Holman Morris no sale a denunciar la masacre del Guaviare de niños por parte del ejército, es posible que nunca lo hubiéramos sabido. Yo creo que ese periodismo real es el que tenemos que rescatar, con los errores que cometamos, con los medios artesanales que tengamos, pero el debate mediático es parte del espacio de lucha por construir un país más decente. Así es, así es. Hace parte del espacio de lucha para que esta democracia goce de buena salud, pero sin lugar a dudas lo que hemos visto, la estigmatización, el señalamiento, el irrespeto a las autoridades indígenas por parte de la gran prensa en los últimos días es impresionante. Por eso, Víctor, después de esta entrevista contigo nos vamos a dedicar a reseñar y a mostrarle a la opinión pública del país lo que no le han querido mostrar, es decir, nuevamente los desmanes, la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en diferentes rincones del país. Pero yo también te buscaba en la mañana de hoy, Víctor, por un anuncio que vi en la mañana de hoy importante, de una persona a la cual también yo admiro y respeto tu profesionalismo como periodista y envidio no haber tenido la posibilidad de recorrer y escribir sobre y analizar sobre el conflicto del Medio Oriente. Tú has tenido esa oportunidad, pero también has informado que ya no aguantas más y que es hora ya de decirlo a los cuatro vientos, de hacer parte del pacto histórico. Esa decisión y por qué esa urgencia de decirlo ya, de salir ya a construir pacto histórico, Víctor. Sí, adelante. Bueno, parece que se ha caído parece que se cayó la comunicación con Víctor de Currea Lugo, quien va a hacer su anuncio aquí en el tercer canal de hacer parte del pacto histórico. Mientras retomamos la comunicación con Víctor, lo que les habíamos prometido, la gran cantidad de denuncias, de desmanes, de uso excesivo de la fuerza pública
por parte de policías en diferentes regiones del país y nuevamente el tristemente SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, que yo me imagino, y anoche lo reflexionaba y lo comparto con ustedes, yo me imagino que al interior del SMAT debe haber un hombre que le deben decir el cazaojos o el sacaojos, y deben, de pronto en alguna parte alguien debe estar señalando cuántos ojos de cuántos jóvenes han hecho, han hecho perder. Esto es intolerable, intolerable. Y yo por lo menos no me acostumbro a eso. A mí que no me vengan a decir que eso es normal, que eso hace parte de las fuerzas de choque en el mundo. No, eso no puede ser normal en el mundo de hoy. Eso es totalmente inhumano y nunca voy a conectar con esa práctica. Pues bien, veamos las imágenes de denuncia de la fuerza pública en la ciudad de Cali. Empecemos por ahí. Soy funcionario público de la alcaldía. ¿Qué pasó? Me golpeó agredió un policía. Mi cédula de ciudadanía es 1192-812-868. Me conocen como Libertad. Mi nombre es Isabela López Bermúdez. Me están llevando la Policía Nacional en estos momentos y me dicen que me van a judicializar. Exijo por favor que se presente y me busquen. Si no vuelvo por el Estado. El Estado es una opresión. La policía acaba de matar a este joven. Un policía. No tenemos armas. Está respirando todavía. Muy bien. Lamentables hechos. Vimos en un primer momento, todas estas denuncias vienen de la ciudad de Cali. Ayer, precisamente en el lugar conocido como Puerto Rellena o Puerto Resistencia, ya un lugar icónico de la ciudad de Cali, los jóvenes hicieron retroceder al ESMAD después de que se habían producido varios desmanes. Pero también hay que decirlo, la ciudadanía caleña ayer, cuando se dio cuenta de que había hombres y mujeres robando, hurtando, la misma ciudadanía, inclusive estudiantes de la Universidad del Valle, los detuvieron y les hicieron devolver las mercancías. Esto también refleja el espíritu de la movilización, que quería gente, la gran mayoría de marchantes querían preservar el espíritu real de la movilización, que es contra la reforma tributaria. Ya volvimos nuevamente, recobramos la comunicación con Víctor. Víctor, aprovecho si tuviste oportunidad de ver las imágenes de los desmanes ocurridos en la ciudad de Cali y de lo que nadie quiere hablar, pues la gran prensa no quiere hablar de eso que también uno pudiera denominar hechos vandálicos contra la sociedad civil. Adelante, Víctor. Sin duda, eso es vandalismo, pero además es terrorismo de Estado, es que siembran terror. El terrorismo tiene que ver con sus consecuencias y cuando uno ve un muchacho de 13 años caído en el piso, asesinado, porque esa es la palabra, dice uno dónde quedó el principio de proporcionalidad, dónde quedaron las normas de cualquier policía decente en el mundo sobre la forma de proceder. Es que a ese estado hemos llegado. A mí me parece, Holman, sin querer de ninguna manera instrumentalizar la muerte de este niño de 13 años, que es una gran metáfora del país.
un país que intenta dar una patada frente a la represión y le contestan asesinándolo. Ese es el escenario al que nos encontramos, un escenario en el cual cualquier protesta es resuelta de manera brutal, más brutal posible. Por eso ayer en Pasto, si no estoy equivocado, ya se veían tanques de guerra en las calles. O sea, estamos frente a un estado de una concepción paramilitar. ¿Por qué digo paramilitar antes de que me metan la demanda? Por varias cosas. Primero, porque hemos visto gente civil armada en Pereira y en Boyacá. Segundo, porque hay una conceptualización del enemigo interno. Tercero, porque obedece a la seguridad nacional, lógica dentro de la cual cualquiera que proteste, estudiante, campesino, indígena, ama de casa, lideresa indígena, lideresa de comunidades negras, es el enemigo al que hay que abatir. Esa lógica, esa forma de pensamiento de la mano negra es lo que se impone hoy por hoy en Colombia. Es una desazón y por eso creo, Holman, por eso creo que no es momento de hacer ciertas discusiones, ciertas decisiones políticas, ni es el momento tampoco de dejar de tomar partido en el escenario político de lo público ya mismo. Por eso, entonces la pregunta es, Víctor, si es el momento, como yo también lo creo, de tomar partido político, de tomar, yo digo, por la vida en ese momento y contra el fascismo, por lo que uno ve son expresiones fascistas, una fuerza pública, algunos administradores locales que se los ha desbordado, es el fascismo, el totalitarismo, el no entender que la gente está cansada y tiene derecho a la protesta. Víctor, ¿por qué ingresas hoy y anuncias hoy tu paso al pacto histórico? Porque, a ver, primero, porque es un momento político excepcional en el país. Yo recuerdo cuando era joven militante en la izquierda colombiana, sacábamos 50.000 votos, 100.000 voticos, Holman, y eso nos daba una alegría infinita cuando apoyando al profesor de la Universidad Nacional asesinado, profesor de la Facultad de Derecho, cuyo nombre se me olvida, líder sindical, asesinado en octubre del 87, sacamos hablo de la izquierda, como 300.000 voticos, y eso ya nos parecía un logro cuando logramos aquella votación importante apoyando y acompañando a Carlos Gaviria. Pero lo que pasó en el año 2018 fue heroico. Ahora, aceptando los números oficiales, por lo menos 8 millones de personas dijeron queremos cambiar. Hoy en día, pues hay una propuesta política, que es la propuesta política de la Colombia Humana, que abre a otras expresiones políticas y se consolida como un frente amplio que conocemos como el Pacto Histórico. Yo he decidido como ciudadano, sin ninguna aspiración política, sin ninguna intención electoral, sin ninguna cuota de poder, como un ciudadano de a pie, decir públicamente, le apuesto a eso. ¿Por qué? Porque este es el momento. ¿Y qué me empuja a tomar esa decisión, Holman? Después de que yo soy tan cuidadoso, por lo menos en lo personal, de hacer manifestaciones políticas partidarias, la violencia de ayer. Cada disparo de ayer, cada bolillazo de ayer, cada agresión de ayer me obliga a tomar partido. Yo no puedo seguir en la mitad contemplando. Seguiré siendo periodista, seguiré siendo honesto en no negar mi postura, ni voy a jugar a una falsa neutralidad informativa. No, eso no lo hago y detesto cómo los periodistas de derecha lo hacen. Trataré de ser profundamente honesto como lo he sido en mis reportajes, en mis crónicas, en las entrevistas, pero asumo una posición política como ciudadano. Y desde esa posición política, por supuesto, si el pacto histórico comete errores, pues seré el primero, porque creo que además, Holman, si yo cometo un error, tú me lo dirías, porque pues ese es tu deber, y yo te lo diría a ti como cercanos que somos. Pero yo sí creo fundamentalmente que hay que tomar partido. Y cada bolillazo de ayer debe convertirse en un voto. Cada agresión de ayer, cada insulto de ayer contra la sociedad debe convertirse en una voz que se suma a esta protesta nacional. Ayer empezó a construirse un nuevo país, ya, no más, por lo menos ya sé que hay muchas luchas históricas de décadas, pero yo quiero invitar a que no es el 22 en las elecciones, no es el diciembre, no es en octubre, no, es ya, ya.
tenemos que continuar ese gran esfuerzo que hicimos en noviembre del 2019 de decirle no más, no es a un gobierno solamente, es a una forma de hacer política, es a unas élites corruptas, es a unas fuerzas militares responsables de crímenes de civiles, es a un sistema y a una lógica paramilitar, es frente a un gobierno que dentro del clientelismo y dentro de prácticas típicas de la mafia se ha sentado y atornillado en el poder. Es la voz de otro ciudadano, Holman, no más. Pues desde ahí como ciudadano, yo le digo a las personas del pacto histórico, denme la bienvenida, díganme qué hay que hacer, ojalá me haga un nicho y hay que coger el balde, coger la pala y construir, pues algo ayudamos. Mi voz no es más que una voz más, pero desde aquí invito a las personas que me oigan, a las personas que puedan reconocer en mí algún tipo de perspectiva, y es que hay momentos históricos como el de ahora, como lo viví en las marchas del mundo árabe, como lo viví en la segunda intifada palestina, en las que hay que tomar partido. Así perdamos, así ganemos, pero hay que tomar partido ya. Uno no puede estar simplemente... Yo siempre he tomado partido, tú lo sabes, Holman, la audiencia lo sabe, pero esta vez voy a tomar partido apoyando abiertamente un proyecto político que se llama Pacto Histórico.